Shalom. Gracias al Padre, aquí estamos en otro Shabbat. Estamos empezando un nuevo libro, el libro de Bamidbar, o como muchos lo conocen, que ha sido traducido en números. Erróneamente, pero eso es otro tema. Amén. Vamos a empezar con una oración, como siempre. Amado Abba, te bendecimos, te exaltamos y te damos las gracias, Adonai, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, amado Abba, y gracias por el Shabbat. Gracias por este tiempo, amado Abba, de poder congregarnos, amado Abba, tu palabra, Adonai, es una santa convocación y un Shabbat, amado Abba, y de poder, Adonai, aprender, amado Abba, de tu palabra, amado Abba. Gracias, Adonai, por poder, Adonai, enseñar, amado Abba, y como siempre, Adonai, que lo que salga, Adonai, de mi boca sea, Adonai, realmente lo que tú traigas, Adonai. Que no se salga de eso, que no se desvíe, Adonai, de tu palabra, amado Abba, porque es nuestra fundación, amado Abba. Y te damos las gracias, Adonai, porque tú eres bueno, Adonai, porque para siempre es tu misericordia. Tiempo, Adonai, te lo presento en tus manos, Adonai. No por mis méritos, amado Abba, porque absolutamente no tengo ninguno, Adonai, sino por los méritos, amado Abba, de nuestro amado Yeshua. Sentamos aquí, te damos las gracias. Amén, amén, amén. Lo tomo en la parasha 34, que se llama Bamidbar. Digo que erróneamente porque realmente el libro es conocido como Bamidbar. Pero de la traducción de Deuteronomio de ahí salió prácticamente, no de Deuteronomio, sino cómo se traduce creo que fue en el latín o en el griego, de ahí salen los números. Pero el libro en sí es conocido como Bamidbar. Hence, Bereshit, Shemot. Tuve que hacer una memoria. El Bamidbar significa en la estafa de o en el desierto de. Por eso es que de dónde salen números, otros 20 pesos, pero ahí dice números 1, el libro de la Parashá, la Torah, es del número 1 al 420, la Haftarah, Oseas 1:10, 2:20 y la Brit Hadashah, de acuerdo a la nuestra alianza, Romanos 9:22-28. Ahí están las referencias que estoy usando para la enseñanza de hoy. Como siempre, vamos a empezar con la bendición de la Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim, el beso que nos activa con tus mandamientos y nos ordenó sobre la palabra de la Torah. Bendito eres Adonai Elohim, el beso que nos corrió entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, Adonai de la Torah, y te añado de la Torah, viviente nuestro Mashiach. Amén. Tema de Bamidbar es el censo de Israel, excluyendo a los levitas, así que empieza el capítulo 1 prácticamente, dice, va a hacer el censo en el desierto, pero no vas a incluir a los levitas, eso es más adelante. Cuenta los de 20 años hacia arriba y hace una distinción que prácticamente son para los de la guerra, porque obviamente estamos saliendo ahora de Sinaí y van a empezar a ir a conquistar la tierra, so que necesitan los hombres de guerra para poder conquistar obviamente la tierra donde van. Oye de los campamentos y sus jefes, cómo van a estar estacionados especialmente mientras van en el desierto, que de eso es lo que nos vamos a estar enfocando realmente hoy. Entonces hace el censo de los levitas, la diferencia del censo de Israel en sí a los levitas es porque recordemos que Adonai coge a los levitas para hacer prácticamente el oficio del santuario. Y él lo dice prácticamente son míos. Son míos, hay un censo diferente que ocurre y también como parte de ese censo hace la redención de los primogénitos por el cambio. Recuerden que en el becerro de oro, con el pecado, primeramente los primogénitos eran los que iban a estar haciendo la función del tabernáculo. Por el pecado, eso pasa a los levitas, porque los levitas son los que se paran con Moisés y dicen, nosotros somos parte de Adonai, vamos a hacer las cosas como tienen que ser. Y entonces la responsabilidad de los coatitas, ahí empieza a hacer específicamente la función de los levitas cuando tienen que ver con el tabernáculo, como cuando se va a mover, cuando se va a trasladar, qué es lo que están haciendo. Hay 3 familias. Esta parashá se menciona una de esas familias y su responsabilidad, que son los coatitas. Bamidbar es un libro que, ¿quién lo escribió? Moisés.
¿A qué se refiere? Al censo e historia, especialmente estamos empezando la historia del pueblo a través del desierto. Si hacemos un repaso rápido, obviamente Génesis incluye prácticamente desde la creación, como sabemos, y termina con José. Muchos años son los que cubre. Éxodo, no tanto. Es prácticamente bastante, creo que eran como tres, no lo voy a decir el número, pero era un periodo corto, porque se enfoca en prácticamente sacando a Israel de Egipto y el momento de Sinai, pero lo que es Bamidbar del libro incluye 40 años, lo que prácticamente es bastante tiempo de lo que ocurre hasta llegar a la tierra, y entonces Devarim, el Deuteronomio, incluye obviamente la historia o prácticamente la instrucción de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. ¿Dónde ocurre? En las fronteras de Canaán. ¿Por qué? Está el pueblo yendo del Sinaí hacia Canaán, cuando es un promedio, cuando tiene que ver con años, y lo que es obviamente la Biblia, siempre hay es un rango de años, porque no puede ser exactamente, y porque es un recordatorio de lo que sucede cuando las personas se rebelan contra Elohim. Esquema del capítulo, del 1 al 9, el censo, Sinaí a Canaán, de 10 al 12, espías y rebelión, del capítulo 13 al 19, y entonces termina con Moab, los planos de Moab, todo lo que está ocurriendo en los planes, de Moab, la tierra prácticamente de Moab, del 20 al 36. Y uno de los versículos claves, si no sería el más clave de todo lo que ocurre en Bamidbar, es la bendición sacerdotal, que la conocemos muy bien, que Yahweh te bendiga y te guarde. La función del orden. Número 1, 52 al 53. Y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. Lo que vamos a estar cubriendo hoy, las palabras orden, definición, de acuerdo a lo que es la Real Academia Española, y lo que podemos sacar de la palabra, ejemplos de orden, porque el énfasis en orden y en el mensaje que podemos sacar del orden. Una de las cosas que me estuvo bien curioso cuando estaba estudiando esto fue, y esto lo saqué de un libro del rabino Jonathan Sachs, de los comentarios que él hace a través de la Torah. Y esto yo no lo sabía. Él prácticamente saca de Éxodo y Números y hace una comparación. Y si se dan cuenta, prácticamente lo que ocurre en Éxodo se repite de lo que ocurre en Números. Si empezamos con el primero, menciona en el capítulo 13, 21, guiados por una nube. Éxodo. Números hace la misma referencia. Victoria sobre Egipto, victoria sobre Sion y Og. Canto de victoria que ocurrió, canto de victoria en Números. Las quejas del pueblo. Maná y cordonices. Maná y cordonices ocurre también en Números. Quejas sobre el agua. Quejas sobre el agua. Menciona a Amalek. También menciona a Amalek en el capítulo 14. El suegro de Moisés. Vuelve a aparecer el suegro de Moisés en el libro de Números. Menciona a rebelión. La misma rebelión que ocurrió en Éxodo. Prácticamente se rebelaron otra vez en Números. Moisés vuelve a hacer lo mismo que fue conocido en Éxodo, intercede por el pueblo, vuelve a hacer lo mismo en Números. Hay un juicio divino, las plagas, menciona Shabbat y festividades, expiación a través de sacerdotes o levitas, lo mismo menciona en Números, y el censo, y lo mismo menciona en Éxodo, el censo, como lo menciona en Números. Y entonces el rabino hace la distinción que por qué entonces esta comparación. Y él dice, hay algo bien interesante que ocurre entre lo que es el libro Éxodos y el libro Números. Todo el listado que sale en Éxodos, el padre no hace un juicio sobre Israel, sino le contesta prácticamente la queja. Cuando se quejan por comida y cosas así, pues mira, te doy comida. Cuando están delante del Mar Rojo, abre las alas. Hace un milagro, le contesta las quejas prácticamente con ganas. ¿Qué pasa entonces en Números? Se acaba el break. En Números, cada vez que se quejaban, caía una plaga sobre ellos.
tenemos la historia de los 10 espías. ¿Qué pasó? Dijeron un mal reporte, por decir el mal reporte, tuvieron que dar la vuelta a los 40 años. El mismo Moisés y Aarón conocemos que no fueron salvos de eso. ¿Qué pasó? Desobedecieron la palabra de Adonai cuando le dijo, habla de la piedra, le pegaron y por eso no pueden ir a la tierra prometida. La primera generación muere en el desierto. La segunda generación es la que entra a conquistar la tierra prometida. ¿Y por qué entonces hace la distinción en lo que ocurre en Éxodo y lo que ocurre en Números? ¿Cuál es la diferencia en estos dos libros? ¿Cuál fue el momento? Sinaí. En el Sinaí, ¿qué es lo que pasa? Reciben la Torá. En el Sinaí, ¿qué pasa? Dejan de ser un pueblo de esclavos a la nación de Israel. ¿Con quién? Con Adonai como su Elohim. ¿Qué es lo que dice el pueblo? Todo lo que harás, lo soltaremos. ¿Qué pasa? Entran en un compromiso en ese momento con el Elohim que los salvó de la tierra de Egipto. Al entrar en ese compromiso, tienen sus responsabilidades que tienen que hacer. ¿Qué pasa? Obviamente no las hacen y por eso, si leemos más adelante en Números, es estas 10 veces este pueblo me ha tentado. Esas 10 veces que se refiere es entre Éxodo y algunas cosas que ocurren en Números. Y el padre dijo, hasta aquí. Le he dado 10 oportunidades y como quiera siguen en las mismas. Entonces, el padre, al ser quien es, ser santo en su naturaleza, y llamando al pueblo ser ¿qué? Lo mismo, santo, lo dice muchas veces en eso, ser santos porque yo soy santo, pues entonces el pueblo entra a un diferente nivel. Al entrar a ese diferente nivel, tienen que mantener esa santidad con el Padre. ¿Y qué pasa? Muchas veces fallaron. Y al fallar en ese proceso, obviamente el Padre hace el juicio, como menciona ahí, sobre lo que está ocurriendo en Israel. Y en su misericordia, por lo que hace Moisés, por lo que hace Aarón, los perdona. Pero hay ciertas cosas que obviamente, pues, hicieron, la primera generación, por ejemplo, Moisés y Aarón, por ejemplo, que no pudieron entrar a la tierra prometida porque la gravedad del pecado fue demasiado. Seguimos entonces. El orden. El orden, de acuerdo a la Real Academia Española, tenía como 15 definiciones. Yo cogí solamente, creo que fueron como 4 o 5. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Regla o modo que se observa para hacer las cosas. Serie o sucesión de las cosas. Mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Entonces, el orden, cuando estamos entonces viendo la palabra la palabra orden en la Biblia, sale mucho cuando estuve haciendo el estudio, el 1 Corintios 14:40, me resaltó, porque el Pablo lo que está diciendo en este momento es, pero que todo se haga decentemente y con orden. Y de todos los versículos que pude estudiar y como que ver, fue uno de los que resaltó este aspecto de lo que es el orden. Vamos a ver que lo que es la definición de la palabra se ve a través de todo, del principio al final. Pero me resaltó mucho. Y entonces empecé a investigar sobre esta palabra, el orden, y es la palabra en el griego, de acuerdo a Strong, dice taxis, y significa arreglo regular, es decir, en el tiempo, sucesión fija, de rango o carácter, dignidad oficial, orden. Esta palabra taxi, cuando uno empieza a ver en lo que es la Septuaginta, los que no lo conocen prácticamente es la Torá, que se conoce como la Torá y la Taná, traducido en el griego. Conocemos que originalmente obviamente está en hebreo, obvio, pero en la Septuaginta es prácticamente las palabras, lo que es la Torá y la Taná, traducida al griego. La palabra taxis sale en el números 1:52 al 53.
y es la palabra específicamente campamento. Y vemos aquí, esta es la Septuaginta, ahí está el versículo 52, y ahí está la palabra taxi, la que está en rojo, y esa es la palabra orbe. Cuando lo ves en el hebreo es la palabra campamento. La palabra taxis no sale mucho en lo que es el Tanakh, prácticamente lo que se conoce como el Viejo Testamento. Si no ocurre 10 veces, y en el Nuevo Testamento se ocurre también 10 veces. Y 6 de esas veces tienen que ver con el libro de Hebreos, cuando el escrito del Hebreo está mencionando la orden de Melquisedec. Son otros 20 pesos, no voy a entrar en ese tema, pero me estuvo bien curioso que la palabra taxi está conectado directamente, en este caso, a lo que es el orden de Melquisedec, que es lo mismo que ocurre en el Salmos cuando menciona la orden. Pero, próximo año, si me toca entonces para misma, puede decir, si el Padre lo permite, que toque sobre eso. Pero en esta parasha, esa palabra taxis es el campamento en este número 152. Entonces, los ejemplos del orden. Como mencionaba, hay muchos ejemplos. Uno puede estar aquí hablando de todo eso, pero empezando en Génesis, hay un orden de ¿qué? De padre, Adán y Eva. Padre hizo la creación, creó a Adán, creó a Eva. De hecho, cuando analizamos lo que ocurre realmente en la creación, él crea la luz, él hace la separación entre la luz y las tinieblas, y entonces más adelante, creo que en el día 4, si no me equivoco, es donde crea el sol y la luna y las estrellas. Entonces, ¿qué luz fue creada? Génesis, Abraham, Isaac y Jacob. Las bendiciones lo leemos. Y cuando el padre está hablando a Jacob, le dice Abraham, Isaac. Y cuando empezamos a hacer las bendiciones, ¿qué? Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis vemos la historia de José. Estaba José, estaba el faraón, estaba José y estaba Egipto. En el Éxodo vemos padre, Moisés, Aarón, los hijos de Aarón y entonces el pueblo de Israel. En el Éxodo también vemos el orden de la construcción del tabernáculo. El padre mismo le da la instrucción a Moisés y le dice, como lo vistes, así lo harás. En Levítico vemos el padre, sumo sacerdote, y entonces los sacerdotes. Y la instrucción no solamente es, obviamente, eso es bastante alto, pero lo que tiene que hacer el sumo sacerdote y lo que tienen que hacer los hijos del sumo sacerdote, y entonces lo que tienen que hacer los sacerdotes y la responsabilidad de ellos, y lo que tiene que hacer el pueblo cuando tiene que ver con las ofrendas y cómo se van a presentar. El pacto renovado. Vemos al Padre, vemos a Yeshua y vemos a los discípulos. Todas las veces que ve el Padre va a ver a Yeshua cuando habla, le dice, no me miren a mí, miren al Padre. No me miren a mí, miren al Padre. No soy yo, sino el Padre. Vemos eso y entonces Yeshua, obviamente, con sus discípulos. Cuando entonces salen, aquí antes de seguir, cuando Yeshua muere y resucita y se va, vemos entonces no solamente la instrucción que Yeshua antes de irse le da a los discípulos, sino también vemos cómo también se forma una orden de los discípulos en cómo llevar el mensaje. Específicamente en este caso de Hechos 15, al mensaje de los gentiles. Muchos gentiles están convirtiendo, hay mucha confusión en qué es lo que le van a poner de responsabilidad a estos gentiles que se están convirtiendo, viniendo al conocimiento de Yeshua. Los discípulos se reúnen y dicen, vamos a empezar con estas 4 cosas. Abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Todo lo que se estaban convirtiendo, todos esos gentiles, si uno estudia la historia del mundo, todas esas culturas hacían sacrificios y hacían sacrificios a los miles de dioses que tenían. De consumir sangre. También lo hacían. En la historia que uno puede ver las películas también, o son películas, pero cuando tú ves la historia de las películas de Maya y los aztecas y toda esa gente, ¿qué es lo que hacían?
manipulaban esa sangre, muchos los que sea que se llaman, hasta se las tomaban y cosas así. Y eso también se ve en el Imperio Romano, no fue algo así lejos. De lo estrangulado y de fornicación. Pero entonces dice, porque los demás lo van a aprender. Cuando sigan en su caminar, lo más lo van a aprender cuando estén yendo a la sinagoga, cuando se reúnen con, con su comunidad, lo van a aprender. ¿Por qué? Moisés enseña de Shabbat en Shabbat. Porque lo que le da es una fundación y después de ahí van a seguir aprendiendo. Y hay un montón, como menciona, hay muchos ejemplos. Yo sé que ustedes pueden pensar en ejemplos que yo no mencioné. Obviamente está lo de Yitro, la parasha de Yitro, cuando se encuentra con Moisés. Moisés está sentado, está haciendo todo lo que tienen que hacer por el pueblo, y Yitro le dice, eso es lo peor que estás haciendo. Deberías formar un orden. 30 personas que son de confianza, personas de testimonio alto, y ponlos sobre, que no son los 10, 100 o los 1000 o 50, pero prácticamente forma una estructura. Entonces, ¿por qué el énfasis en orden? Y para eso regresamos a el principio. Génesis 1 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. El Padre empezó a obrar y a hacer su creación cuando se dio cuenta que las cosas estaban sin orden y vacías. ¿Y qué es lo que hace? En la creación empieza con los diferentes días a crear cosas específicas. Y si tú analizas ese orden, hoy en día dice, eso tiene sentido porque lo hizo así. Porque entonces, ¿cómo va a crear las plantas y los animales si no ha creado eso? Obviamente, hoy en día lo aprendemos en la escuela. Las plantas necesitan el sol. Si no tienen sol o agua, mueren. Lo que aún en ese proceso hace. Y entonces uno puede decir, pero pudo haber creado el hombre al principio. Sí, es verdad. Lo pudo haber sido. Él le puede crear, dar la comida y cosas así. Que lo ha hecho. Lo hemos visto como lo ha hecho antes con otros profetas, cuando le llevaba las comidas de la nada. ¿Pero por qué? ¿Lo hizo de esa manera? Mi opinión, porque no lo menciona. Pero lo que conocemos es el jardín del Edén. Él estaba creándole un lugar al hombre. ¿Para qué? Para que pudieran tener esa relación con él. Como mencionaba, Jethro hizo gran Moisés, ya lo mencioné. Número 153. Pero los levitas al campanar alrededor del tabernáculo del testimonio para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Aún en el aspecto de cuando está dando la instrucción de cómo van a estar en el desierto, le dice el por qué los levitas tienen que estar en el lugar donde están. Prácticamente es una muralla de protección hacia el pueblo de Israel, porque él había llamado a los levitas y los pone entre medio del tabernáculo y entre medio del pueblo, para que no venga la ira sobre la congregación. Número 4, 18 al 20 dice, no permitáis que la tribu de la familia de las coatitas sea cortada entre los levitas. Está al final de la parasha. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan. Cuando se acerquen a los objetos santísimos, Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados, para que no mueran. Los coatitas fueron los llamados para hacer, prácticamente llevar las cosas internas del tabernáculo. No el arca, los utensilios y cosas así, sí. No el arca iba separado, eso era Aarón y sus hijos. Pero los coatitas movían, mencionó la pastora, los utensilios, pero aún no podían entrar a hacerlo. Ellos tenían que esperar que Aarón y los sacerdotes hicieran esa función
Y cuando ellos le dieron la luz verde, mira, ya todo está envuelto, está todo preparado y cosas así, ellos entonces lo pueden mover. Siendo levitas, pero con todo eso tenían el límite de hasta dónde tenía que ir. ¿Pero por qué? El Padre nos dice, lo dice, que no se ha cortado entre los levitas, porque si cruzaban esta línea, iban a ser oficialmente cortados. So que aún en ese proceso, el Padre está cuidando, y lo mismo ocurre con nuestras dos familias. El Padre está protegiendo a los que son llamados. Porque eso es lo otro interesante de esto. Los coatitas son llamados para hacer eso. A mover esto. Pero con todo eso le está diciendo, no todo. No van a entrar por su propia cuenta y envolverlo. Eso le tocaron a los sacerdotes. Entonces ustedes pueden entrar y hacer la función de lo que yo lo he llamado a hacer. Si rompen ese proceso o si salen de ese orden, serán cortados. Y no solamente cortados, sino para que no mueran. Que eso lo vemos en lo que pasa con Nadab y Abiú. Dos hijos del sumo sacerdote, que de hecho eran los mayores, cruzan esa línea y el fuego los consume. Primera de Samuel 24:6. Yahweh me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido de Yahweh, de extender contra él mi mano, porque eres el ungido de Yahweh. Este es David. Cuando se encuentra, cuando tiene la oportunidad de poder prácticamente acabar con Saúl, David no lo hace. Y lo curioso es que le dice el ungido de Yahweh. David ya había sido ungido por Samuel para ser el próximo rey. Sin embargo, en ese momento, él conocía que aunque yo fui ungido para ser el rey, él sigue ungido. El Padre no lo ha quitado. David dijo, yo no me voy a poner a levantar la mano contra él. El Padre lo puso, el Padre lo quita. Mientras tanto, David seguía haciendo lo suyo, corriendo por ahí, escapando, hasta que llegara ese momento. Conocía la importancia, no solamente la llamado y obviamente la unción que había puesto el Padre, pero David conocía la importancia también de seguir el orden establecido por el Padre. Aun cuando él había tenido ya el llamado de ser el próximo rey. Aun cuando Samuel lo había ungido como el próximo rey de Israel. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo? Esperando el momento que el Padre le había dicho. Entonces, podemos ver en estos versículos la importancia del orden. Trae ¿qué? Bendición, trae vida, trae confianza, trae protección. ¿Por qué? Él se mueve en medio del orden. Si sacas algo fuera de orden, vamos a tener problemas. Y esto es en todo aspecto. Esto es en nuestra vida personal. Esto es en nuestros hogares. Esto es en nuestro trabajo. ¿Quién aquí le va a decir al jefe, mira, tú no sabes lo que estás haciendo? Salte el medio. Yo que tengo una buena relación con mi jefe, gracias al Padre y con el jefe de él, no me atrevería a decir eso. En las congregaciones, ¿cuántas veces problemas ocurren en las congregaciones? ¿Por qué? Cosas salen fuera de lo. Es en todo aspecto de nuestra vida. Por eso es que el Padre dicta estas cosas, por eso es que el Padre los menciona. Yo, como han escuchado antes, yo estaba en la iglesia desde que nací. Mis padres se convirtieron en el 86, yo nací en el 87. Desde que nací. Y luego hemos visto todos. Todos. Y eso es lo que yo he podido ver y he podido con mis propios ojos. Yo sé que mis padres me han cuidado de otras cosas que yo absolutamente no sé nada. Pero lo he visto en el caminar, lo he visto cuando empezamos a venir a las raíces de nuestra fe, si algo, lo que sea que lo quieran mencionar. Hemos visto cómo las personas han atacado a personas que prácticamente se han mantenido en fe en ese aspecto y decir no. Hemos visto cómo han sacado a pastores de posiciones porque ¿qué? Creer en eso
cómo han acabado con los nombres de ellos, con los que los siguieron. Yo he visto con mi esposa también, como una congregación gritándole lealtad desde el santuario al pastor. El pastor se pone en aprietos y todo el mundo le da la espalda. Pero cuando usted pasa a analizar esas cosas, hay ciertos aspectos, el orden, se salieron del orden. No, yo tengo las cosas correctas, yo ahora voy a ser el pastor. Pero es un proceso. Si ese es el caso, y cierta persona hizo lo equivocado y está en lo malo, pues mira, la palabra nos da un proceso de cómo tienen que ocurrir las cosas. Y eso viene el mismo Yeshua. Mateo 18 lo dice. Hay un proceso. Si tú ves que tu hermano está en falla, ve y sigue ese proceso. Habla con tu hermano. Tu hermano no te hizo caso. Trae un testigo. Como quiera no hizo caso con el testigo. Entonces, habla con los líderes. Pero hoy en día, eso no. ¿Por qué? No, porque yo lo sé y lo he visto y voy a juzgar correctamente. Aún en el aspecto de juzgar, porque sí, yo lo he escuchado antes. Cuando dice, no, que you have to judge righteously. Juzgar es exacto. Justo juicio, gracias. Y yo, pues, definitivamente, está en lo correcto y tiene la palabra. Yo, personalmente, siendo la persona, yo soy de las personas más blancas y negras que existen. Yo sé que la vida en sí opera muchas veces en el aspecto de lo que es gris, lo entiendo. Pero esta mi madre, yo soy de las personas. Imagínate, esta semana estaba teniendo una conversación con mi esposa y yo le dije, yo sé que el Padre tiene que trabajar conmigo con lo que es la misericordia y la compasión. Pero a mí me queda más, lo sé. Es una de las cosas que tiene que trabajar. Pero también yo soy una persona que es más blanco y lo más negro que puede ver. Lo mío es sí, sí, no, y lo otro es no, es no. Que hay circunstancias en la vida que es como que, mira, Alex, definitivamente. Entonces entiendo. Porque la vida en sí, tristemente, no es así. Pero pues, el Padre nos creó como nos creó. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar en las cosas. Y yo sé que lo mío, yo no sé quién aquí hicieron esos exámenes. Lo hacíamos mucho en la iglesia cristiana. Esos exámenes que tú vas y te hacen preguntas y tienes que poner un número y al final de esas preguntas te hacen una suma y te dicen entonces cómo están los dones de espíritu o algo así. ¿Verdad que sí? Cada vez que yo hacía eso, la misericordia y la compasión era el noveno y el octavo. Y lo volví a hacer años después y seguían igual. Creo que la misericordia subió un poquito un año. Subió como al 6. Y lo volví a hacer y se quedó ahí. Y mi esposo obviamente lo entiende y por eso es que una la bendiga grandemente. Porque en todo aspecto de mi vida. No hay cosa que salga que no sea de lo que yo soy, blanco y negro. Y por eso es que a mí, especialmente, cuando tiene que ver con el orden, y eso, que yo no estuve en el ejército. En el ejército estuvo mi papá y tuvo mi hermano. Tú sabes, pero cuando tiene que ver con esas cosas así, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que dice? Eso es lo que dice, perfecto, eso es lo que hacemos. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que vamos a hacer. No, eso es lo que dice la palabra. Si me puedes explicar lo que dice la palabra, cómo encaja de lo que tú estás diciendo, y tiene sentido lo que dice la palabra, perfecto. Y no, dice la palabra. Pero en ese aspecto, en lo que es el orden, es cuando el Padre se mueve. El Padre no puede, hizo la creación porque la tierra estaba sin orden y vacía. El rabino Jonathan Sachs sacó otra cosa de su libro. El libro lo que es para mi padre. Se rompe en 3 secciones. Yo mencioné al principio, vieron los 4, pero él lo rompe en 3. La primera sección, del capítulo 1 al 10, menciona el censo y el campamento. Y él menciona un orden.
En una diapositiva vamos a ver un poquito más en detalle de eso. La sección del medio, que cubre los capítulos 11 al 25, las cosas se convierten en un caos. Ahí es donde vemos la rebeldía, vemos las quejas, vemos las críticas de Moisés, de sus hermanos, Aarón y Miriam, cuando lo critican. Vemos lo que ocurre con Balaam. Prácticamente esa sección en el capítulo, último capítulo 25 es lo que ocurre con Balaam. Y la tercera sección regresa al orden. Capítulo 26 al 36, Pinhas. Y Pinhas es uno de mis favoritos. Me olvidé hacer una pregunta de trivia y cosas así. ¿Cuál es el favorito? Tengo muchos, pero él es. ¿Por qué? Cuando están haciendo una barbaridad delante de la tienda de reunión, ¿qué es lo que él hace? Papá vino con y clavó al tipo israelita y clavó a la mujer y muere. ¿Qué ocurre por esa acción? La plaga para. Y lo interesante que lo menciona el rabino es, en ese momento las cosas regresan al orden. Pinhas, por su acción, hace que lo que está ocurriendo en estos 40 años, en esa última sección, etapa del camino de ellos, las cosas caen en el orden que tienen que ser. Lo vemos primero con las hijas de Zelofehad. Cuando ellas presentan el caso delante de Moisés, no tenemos hombres, somos las líderes. Si nos casamos con otros hombres, vamos a perder nuestra tierra. Moisés le dice, buen punto. Déjame llevárselo al padre, porque él no tenía la contestación. Y el padre dice, lo que ellas mencionan es correcto. ¿Sabes qué? Una ley, que no, si ellos se casan con la que sea, ellos no pierden la tierra que yo le estoy dando. Rubén y Gad, pensando que iban a haber otro problema con Rubén y Gad. ¿Por qué? Van a punto de entrar a la tierra, Rubén y Gad le piden a Moisés quedarse al otro lado del Jordán. En otras palabras, de no entrar a la tierra prometida. ¿Y qué le dice a Moisés? Chicos, estamos dando 40 años la vuelta en el desierto porque aquellos 10 espías dieron un mal reporte y ahora tú me vas a decir a mí, tan cerca que estamos, que ustedes no quieren ir a la tierra prometida. Y Rubén y Gad le dice, no, no te preocupes. Nosotros vamos a ir a pelear con nuestros hermanos, a conquistar la tierra. No tenemos ningún problema. Solamente pedimos, pues, cuando terminamos, regresar. Y Moisés dice, ok, después que se mantengan con su promesa, no hay problema. La transición de Moisés a Josué. Cuando tiene que ver con transición de liderazgo, eso siempre es un absoluto. La mayoría de las veces es un problema. Hay cambios que ocurren, la gente no está de acuerdo. Lo vemos también en el caso de Saúl y David, las guerras que ocurrieron a través de los imperios. Puede hacer análisis. Cada vez que había una transición, la mayoría, no decir todas, la mayoría siempre habían guerras de civiles que ocurrían porque era horrible. Sin embargo, en esta transición de Moisés a Josué, nada. Al revés, cuando leemos Josué 1, ¿qué le dice Rubén y Gad? ¿Qué le dicen los demás? No te preocupes, estamos contigo. Solamente sé fuerte y valiente. Como te dijo el Eterno, te decimos lo mismo. Solamente sé fuerte y valiente, estamos contigo. Batallas ganadas. En el sección del medio, especialmente cuando pasó lo de 10 espías, dice, no te preocupes, perdona a Adonai. Y yo estoy acordándome, hermana Hilda, si están escuchando la grabación, perdonen, estoy tratando de hacerlo bien. Pero en ese momento, cuando dan el reporte malo, y entonces cae el juicio sobre ellos van y dicen, no, vamos a pelear. Perdona, padre, vamos a pelear. ¿Y qué pasa? Baja Malek de la región y acaban con ellos. Pero en esta sección mencionan todas las guerras que ganaron hasta llegar a, en este caso, a la sección de Moab, la palabra que se me escapa en español, antes de estar a la tierra prometida. Este es el hoy. Vamos a sacar un libro que cogí y me llegó esta semana. Como pueden ver,
En la primera parte está la instrucción de cómo se van a poner. A Judá, Isaacar y Zebulón. Detrás de ellos está Moisés y los sacerdotes. Entonces la sección de abajo está Rubén, Simeón y Gad, con los coatitas a frente de ellos. En la parte, esto es el parte oeste, está Efraín, Manasés y Benjamín, con los gersonitas a frente de ellos. Y en la parte del norte está Dan, Asher y Neftalí, con los meraritas entre medio de ellos y el tabernáculo en el medio. Esta es la instrucción que Adonai le da a ellos cómo van a acampar cuando estén en el desierto. Cuando se mueven, también le da la instrucción. Primeramente, pueden ver en la primera parte acá, los levitas con el arca. Primero, si estamos haciendo planes y queremos movernos, y el padre no está haciendo el líder de esos planes, recomiendo oración, recomiendo buscarlo, porque no es sabio ni prudente moverte si el arca no va delante de ti. Entonces está Judá, Isaacar y Zebulón. Entre medio están los hechonitas con los meraritas, con las cosas del tabernáculo. Y entonces está entre Efraín, Manasés y Benjamín con la parte de frente, los coatitas con los utensilios del tabernáculo. Y termina Dan, Asher y Neftalí en la parte de atrás. Cada sección, si ven acá, tenemos una estrellita ahí. Esos eran los líderes. Primero salían ellos y entonces su sección. Judá significa alabanza. Rubén significa he aquí unido. Efraín significa doblemente fructífero. Por eso la bendición sobre Efraín, que tú serás doblemente, la bendición doble caerá sobre ti. Y Dan significa juez. El Padre, lo que es la presencia del Padre va primero. Y después sigue la alabanza. Vamos a seguir aquí un momento. La palabra alabanza tiene una raíz. Y esa raíz significa una mano abierta, específicamente abierta. La palabra de he aquí un hijo, que eso es lo que significa Rubén, es ver hijo. Re en la primera parte y Ben, hijo. Ben Elohim, los hijos de Elohim. Re, ver, que creo que hay una parasha que se llama así. La palabra raíz de Efraín llega a fructífero. Y la palabra raíz de juez, o de Dan, llega a la palabra Adón. De ahí sacamos Adonai. Adonai significa mi Señor. Adón, por su propia cuenta, significa Señor, significa soberano. Ahí es donde salimos estas palabras. Cuando el Padre está diciéndole al pueblo, prácticamente, por eso que cuando el Padre dice, no el Padre, en el pacto renovado, y lo digo así porque no me acuerdo quién exactamente lo dice, este mensaje, no importa de dónde seas, sea lo que ellos determinan gentil o sea lo que determinan judío, el mensaje de que apunta a Yeshua está a través de la palabra. Cuando Yeshua dice, leyeron de Moisés, pero hello, Moisés habla de mí. La alabanza, y uno toma este mensaje en la parte de arriba, alabanza ¿a quién? Al Hijo. ¿Cuál es? Doblemente fructífero. ¿Que va a ser qué? El juez. Cuando él regrese, es lo que el Padre le está dando a él. ¿Por qué? Por lo que hizo cuando murió. Es el regalo. Por eso le dice, pondré los enemigos delante de ti. La mano abierta está para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ver al Hijo. ¿Para qué? Para dar el fruto. ¿Qué fruto? Fruto de Ruach. Y declararlo como nuestro Adón. ¿Qué es lo que dice? Rashaul. Rashaul menciona, declaro, el que confiese a Yeshua como su Adón y
sálvate, con dos aspectos. Muchos lo declaran Salvador, pero el Adón, pero vamos, porque el Adón menciona, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, si lo llevamos un poquito más allá, en los números específicamente, en este menciona cada sección todos los números. En este caso, lo que da Judá a Zebulón, contaban a 186.400. Los que estuvieron para la enseñanza de Heidi en Rosh Hodesh, ella toca un poco de lo que son los números. Prácticamente, en lo que se no me dice la palabra en español, pero se dice numerology. En el estudio prácticamente de los números. Cada palabra del hebreo tiene un valor numérico. ¿Ok? Cuando uno coge entonces los valores y los lleva al más mínimo valor, eso lo aprendí en la pastora Flor, uno llega a un número. En este caso, el número más mínimo del 186.400.000 es el 1. ¿Verdad? 6 más 4 son 10, 10 más 9 son 9, es 19, y 1 más 9 son 10. 1 más 0 es 1. En el segundo, 151.450, el número más bajito es el 7. El que le sigue vuelve al 1. Y el que le sigue vuelve al 1. Ahora, uno pudiera decir, cosas de la vida. ¿Sabes? Perfecto. Pero, ¿quién dio la Torah? El Eterno. Y al venir del Eterno, hay muchas cosas que el pastor de nosotros decía que era, y siempre lo confundo, pero no es causalidad. No es casualidad, no es casualidad, no es causalidad. No es causalidad. No es causalidad. Viste, siempre lo voy No es casualidad. No es casualidad. No causalidad. Y no causalidad. Él lo repetía casi todo el domingo cuando enseñaba. ¿Por qué? Porque el Padre causa las cosas. No es como que el Padre va a decir como que, mira, vaya, me salió de la sala. Solo hace nada. Nosotros sí. Como decimos en Puerto Rico, casi chivo. Tú sabes. Ese no es el Padre. Él causa las cosas. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que Él quiere saber, darnos a cada uno de nosotros. Sí, la palabra fue escrita en un momento. Sí, fue dado a un pueblo que nos necesitaba en ese momento. Pero la palabra también es eterna. ¿Por qué? Porque viene del Eterno. Y cada punto, cuando leemos, hay una razón, hay un motivo. Si no, la responsabilidad cae sobre nosotros en buscarlo. El proverbio que a mí me gusta mucho, que dice es el Padre, es prácticamente esconde las cosas y es no sé si la palabra es correcta, pero es el honor del rey que llegar, descubrir esos misterios, si Él lo permite. En este caso, el 1, en lo que es el Aleph, apunta al Aleph, la primera letra. El Aleph significa líder. En los tiempos, diría yo, de Moisés lo más seguro, sino más de Abraham. Obviamente, como se ve el Aleph hoy, no existía. Ellos hacían dibujos. Esos dibujos que lo hemos visto en los canales de historia, cómo se comunicaban a través de dibujos. El Aleph, en este caso, era la cara de un toro, que significaba líder, fuerte. Y lo hemos repetido 3 veces. El 7 es la palabra Sayin, la letra Sayin. Sayin la foto es en Puerto Rico le dicen como que un pico de tierra, que tiene un pico, como un puntiagudo al final, y en la parte de atrás es como que más flat. Uno ve lo mucho como que. Entonces, para prácticamente trabajar en la tierra, es lo que se usa. Y significa, o el significado es como comida, nutrición. ¿Por qué? Porque está usándolo para trabajar en la tierra. ¿Para qué? Frutos,
pueden coger comida de la tierra y cosas así. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Me está bien interesante que en el caso de Rubén, que significa he aquí un hijo, está el número 7. Yeshua decía que yo soy el pan de vida. Él es nuestra nutrición. En el caso de la alabanza, las bendiciones y el Adón, el soberano, junta Padre. Y de hecho, si cogemos esos últimos 1 y 7, y vale a ¿qué? A 10. Más bajito, 1. De nuevo, apunta al Padre. So que en este momento, aun cuando el pueblo estaba saliendo, en este momento del censo, a pensar a moverse hacia la tierra prometida, aún ellos en sus números apuntaban al Padre como su Elohim. Porque no existía otro. ¿Iban a dónde? A la Canaán, donde existía un montón de dioses. Pero aún en este mensaje, para estar recordando, no solamente a ellos, sino a nosotros en este caso, que todo esto apunta a Él. Entonces los dejo con estos últimos 2 versículos. Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Yahweh de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con todo el mundo. Menciona, oh hombre, la palabra Adán. No menciona a Israel, sino a cada uno de nosotros. Y Efesios 4:11-16 dijo, y él dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Mashiach. No es para nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, a la medida de estatura de plenitud de nosotros, de Mashiach, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina. Las conversaciones que he tenido con mi papá, porque conocemos personas, obviamente, que también enseñan y cosas así, y se enfocan en la doctrina. Y yo siempre, cuando estoy hablando con él, le digo, mayormente, todas las desacuerdos que ocurren es por la doctrina. Porque si yo voy a un cristiano, y de hecho se me pasó cuando estaba yo en casa. En casa me vino a visitar mi prima y su marido, mi primo, y él, estudioso de la palabra y cosas así, y conoce mucho. Cuando hablábamos de la palabra, no teníamos desacuerdo. Y él es ahora ordenado oficialmente bajo una cosa así. Cuando hablábamos de la palabra, cuando se metía la doctrina, ahí empezábamos los desacuerdos. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Mashiach, de que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo, Mashiach, para su propia edificación, que en amor. Eso es lo que nos tenemos que estar enfocando cada uno de nosotros. Entonces, no estoy hablando aquí de la congregación, entonces, obviamente en la congregación, definitivamente, pero donde sea, es si no es esto, hay que entonces empezar a orar y verificar realmente entonces dónde está el corazón. Porque la importancia
Este es el cuerpo de Mashiach. Cada uno de nosotros definitivamente somos llamados a diferentes aspectos, como menciona ahí Rav Shaul. ¿Pero para qué? Para la gloria de Elohim. Amén. Pues Shabbat Shalom. Cerramos con oración. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos las gracias a Adonai por todo lo que haces. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Adonai, porque tú eres bueno, Adonai, a través de todo el mundo. Te pido, Adonai, dándole las gracias, Adonai, por este tiempo, Adonai, y que siempre, Adonai, estemos, Adonai, consciente, Adonai, de cómo tú operas, Adonai, cómo tú te mueves, Adonai. En medio, Adonai, de todo, Adonai, tú operas, Adonai, en medio, Adonai, del orden. El pueblo, Adonai, como leíamos, Adonai, especialmente ahora que estamos entrando en el libro de Bamidbar, Adonai, cuando entraban, Adonai, en caos, era porque estaban en rebeldía, Adonai. Y veíamos la bendición, Adonai, sobre ellos, Adonai, cuando operaban el orden, Adonai, que tú, Adonai, estipulabas. Que siempre, Adonai, en todo aspecto de nuestra vida, Adonai, trabajemos, Adonai, en ese orden, Adonai, donde como en nuestros hogares, Adonai, trabajos, Adonai, en la comunicación, Adonai, nos estemos por ahí, Adonai, recordando, Adonai, que estamos siendo representantes, Adonai, de Shia, nuestro Salvador, que Dios amado. Te damos las gracias, porque tú eres bueno. Instrúyenos, Amador, en todo tiempo. Guíanos, Amador, en todo tiempo para tu gloria y para ti. En nombre de tu Hijo amado, que soy todo tu gran pastor. Amén. Amén.